Enderecen el camino. Bienvenidos a su programa El Valor de Ser Católico, la Radio Católica y los Valores de México, con lo más destacado en religión y valores, en la voz experta de profesionales. Aquí iniciamos. Pues sean todos bienvenidos a su programa El Valor de Ser Católico. Ya saben que aquí siempre estamos reunidos, pues esperando a que tú te conectes con nosotros para poder iniciar este programa, el cual pues emisión a emisión tratamos de tocar diferentes temas de la religión católica, temas actuales ahora pues preparándonos en este Adviento, para estas fiestas, para las celebraciones que se acercan. Ojalá que te estén gustando y que compartas con nosotros pues todos los momentos que vas viviendo, la foto de tu corona de Adviento, cómo te preparas para esta Navidad y pues bueno, todas las cosas que tú hagas, nos gustaría mucho que nos las pudieras compartir, pues ya sabes, a través de nuestras redes sociales o bien a través de nuestro grupo en WhatsApp. Pues vamos a dar inicio a este programa, como siempre, con la oración que nuestro querido diácono nos tiene preparada para el día de hoy, y pues también tenemos un invitado que ya pues forma parte del programa, ya ha estado en varias emisiones y nuestro querido diácono también nos va a hacer el favor de presentarlo. Claro que sí, mi querida Aida. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Señor, que nos permites una vez más reunirnos en tu nombre para poder vivir este Adviento que cada año nos permites hacerlo de una manera diferente, cada vez creciendo más en el conocimiento de tu palabra, cada vez con esa sed por tener una vida mucho mejor hacia nosotros mismos y con el prójimo y por supuesto hacia Dios. Pues vamos a dar inicio con esta oración que el día de hoy tienes allí preparado ya en tus redes sociales. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, hija del Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo, pido tu santa intercesión para ser, con humildad y docilidad, ese hijo de amor y agradecimiento ante el Padre y mis hermanos, que sea un instrumento de tu paz, consuelo, esperanza y fe. Ayúdame a descubrir en mi prójimo la viva imagen de Jesucristo, tanto en el amor como en la necesidad y el sufrimiento. Madre querida, enséñame a vivir según Jesucristo y a seguirlo, a imitarlo y a confiar. Y que no me distraiga con las cosas banales de esta vida. Dame la fuerza para siempre decir sí a las misiones que Dios quiera que yo realice, a aceptar con una amorosa confianza las que ya tengo. Amén. Pues en esta ocasión nos está acompañando, como ya presentó mi querida Ida, nuestro seminarista Diego. Diego, muchísimas gracias por una vez más estar aquí con nosotros, compartiendo pues tus conocimientos, tu amor a Jesucristo, tu amor pues a todo lo que es el conocimiento de Dios. Y pues bueno, en este segundo domingo de Adviento, pues Diego nos tiene preparado algo muy, muy especial que a continuación le pido pues que inicie. Gracias, Diego, por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto compartir la fe. A propósito, pues de esta segunda semana de Adviento que vamos iniciando, contemplar cómo es la manera en la que el Señor pues va queriendo conducirnos pedagógicamente en el camino del Adviento, señalando solamente dos aspectos a propósito del tiempo litúrgico. Adviento, del verbo advenire, del tiempo, del verbo esperar en latín, nos recuerda y nos advierte al mismo tiempo
una actitud profunda desde el corazón que viene a ser de vigilancia. En la antigüedad, cuando la ciudad santa y los poblados circundantes a ella eran dominados por el Imperio Romano, hablo 1 o 2 siglos antes de la llegada de Jesús, 1 o 2 siglos después del, primer siglo de nuestra era, ¿no? Era peculiar que cuando las legiones romanas enviadas por el procurador a los pueblos y a los poblados conquistados por ellos, enviaban a las legiones a cobrar los impuestos, el pueblo aseguraba de una manera muy, muy particular en los puestos de vigilancia de las entradas de la ciudad, los famosos atalayas, que eran los vigilantes de la ciudad. Al ver a lo lejos que el escudo real se aproximaba, gritaban con voz fuerte hacia el poblado, Elul, Elul, anunciando la llegada del poder regio. Esto invitaba al pueblo, por supuesto, a estar alerta, invitaba al pueblo a prepararse para disponer la mesa de los impuestos. Pues venían las legiones romanas enviadas por el procurador a cobrar los impuestos. Revisando, por supuesto, esta referencia me hacía eco a la llamada y a la invitación que la Iglesia nos hace año con año a ponernos en camino a la conmemoración de la Natividad del Señor. El Adviento, si bien está dividido en 2 grandes bloques, el Adviento escatológico y el Adviento histórico, la segunda semana nos recuerda precisamente dentro del marco escatológico la llegada en actitud de vigilancia. Si por un lado, en la primera semana, aunque los textos del Antiguo Testamento señalan la llegada del Mesías, de manera pedagógica, la Iglesia los utiliza para decir, la palabra de Dios se ha cumplido y el Mesías ha venido. El Adviento escatológico, pues aún no llega, la segunda venida del Señor, pero invita al cristiano del hoy y del presente, de la historia, a mantener esta actitud vigilante, porque el Señor vendrá como juez y consumador de la historia. Y más allá de mirar esto de una forma miedosa, de una forma temeraria, creo que vale la pena en nuestros días reflexionar al respecto. Primero, pues que Jesucristo es Rey y que la justicia de Dios no se mide como la miden los hombres, sino la justicia de Dios mira a dar a cada hombre y mujer de su tiempo a Dios mismo. Por tanto, la vigilancia a la llegada del Rey implica esto, un ordenamiento del corazón del hombre respecto de su ser relacionado con su hacer. Cuando contemplaba esto, miraba la urgente necesidad de nuestra sociedad que clama de una forma desesperada por diversos signos, por diversos símbolos, la necesidad de justicia de Dios. Justicia en hebreo se traduce así, o la palabra auténtica en hebreo se dice así, Gesed con H, Gesed, justicia. Y la justicia es dar a Yahvé, el nombre sagrado de Dios por excelencia en el Antiguo Testamento es Yahvé. La justicia de Dios es entendida esto, darle al hombre de cada tiempo a Dios mismo como don y como regalo. Para recibir la justicia de Dios, yo creo que todos estamos llamados a recibirlo a Él
Algunos tendremos que hacer limpieza en el corazón para recibirlo y ordenar nuestra vida para tener una vida adecuada y correspondida con nuestro ser, principalmente el ser cristiano. No hay mayor dignidad que en el bautismo, perdón, no hay mayor dignidad que el bautismo nos haya podido dar, que es esta, ser hijo de Dios. Y a propósito de esto, bueno, vamos desarrollando estos elementos, la correspondencia y la urgencia del, del obrar que sigue al ser, y desde la perspectiva cristiana, el ser hijo de Dios que debe ser correspondido con el obrar. ¿Cómo, cuál sería la pregunta o la pregunta modelo en nuestra reflexión? ¿Y cómo se es hijo de Dios en este tiempo? Me parece que en este tiempo, en el pasado y en el que vendrá, seguirá siendo la misma manera. Se aprende a ser hijo de Dios como lo aprende un niño en su casa, mirando el ejemplo del Padre, escuchando la voz del Padre. Y ahí es donde quisiera yo colocar el acento, porque en medio de la mitad del Adviento aparece para nosotros una señal prodigiosa que la Sagrada Escritura toma de referencia el capítulo 12 del Apocalipsis para enseñar a la humanidad la pedagogía de Dios. Y creo, ¿Cómo Diego, que acabas de mencionar algo sumamente importante, que es el aprender a ser hijos de Dios. O sea, creo que es algo que pocas veces lo tomamos en cuenta o pensamos, pues, cómo debemos de ser, cómo, o si soy un buen hijo de Dios, ¿no? O sea, creo que plantearnos esta pregunta, reflexionarlo sobre ello, como lo comentas, pues es algo importante y algo que seguramente pues nos va a llevar a mejorar, ¿no? A decir, bueno, muchas veces yo creo como somos fácil de juzgar a nuestros padres de cómo fueron o cómo son, o debido a ellos cómo somos nosotros, pero cómo somos nosotros como hijos y cómo respondemos ante Dios, pues como tal, ¿no? Interesante, efectivamente, sí, esta parte que estás mencionando de ser conscientes de que Dios es nuestro Padre y que venimos de Él y que estamos de peregrinos en esta tierra y que a Él regresaremos para ser juzgados. Entonces, en este caminar de la vida, en este ir aprendiendo, porque pues es eso, la vida terrena es eso, es aprender y cómo irlo mejorando, porque pues sí, año con año se nos da la oportunidad de una Navidad más, de un Adviento más. Y entonces, ¿cómo en este año vivirlo para que yo pueda ser mejor bajo mis circunstancias y bajo mi realidad? Y en esta regresión que nos estás planteando, mi querido Diego, que se me hace sumamente interesante, es cómo soy como hijo de Dios. Sí, efectivamente, de repente nos podemos cuestionar cómo soy como hijo ante mis padres, cómo soy como hermano ante mis hermanos, cómo soy vecino ante mis vecinos, cómo soy ante la comunidad, cómo soy conmigo mismo. Y en este sentido también cuestionarme cómo estoy viviendo mi vida, ¿no? Sí. Entonces, pues qué interesante y no quiero meter más ruido, te quisiera escuchar un poquito más para que nos sigas ilustrando sobre ser hijos de Dios. ¿Qué estoy haciendo yo o cuál es mi reflexión como hijo de Dios? Así es. No perdamos de vista eso. Bueno, al final haré como la síntesis de recopilando los elementos esenciales y apuntando hacia un espíritu de reflexión en, crítico en la manera que nos sea posible. Decía pues que la pedagogía de la Iglesia nos invita a mirar y a reflexionar sobre esto. La conciencia y el principio de identidad que hoy, por supuesto, como fruto de la posmodernidad, está en crisis, la crisis de sentido. La Iglesia nos invita a recordar en este Adviento
y en los advientos venideros y en los advientos precedentes, la conciencia de ser hijo de Dios. Mencionaba que al centro y al corazón y a la mitad del adviento aparece una figura prodigiosa que en la enseñanza de la iglesia y en la tradición de la misma quiere enseñarnos el modelo eclesial, el modelo por excelencia de el hijo que se vuelve discípulo, pero que también es misionero. Y de ello, o mejor dicho, de ella, que se ha mostrado como benevolente en medio de los momentos, en medio de las circunstancias y los momentos más críticos de nuestra sociedad y de nuestra historia, pues es la bienaventurada Virgen Santa María, Nuestra Señora de Guadalupe. Así es. Quien, en virtud de su maternidad divina, a partir de la cual se entiende la misión colaboradora en la salvación de los hombres, colaboradora del Hijo, para que todos se salven, para que escuchemos al Hijo, para que vayamos al Hijo, para que abracemos al Hijo, es ella, quien viene a darnos a lo más preciado de sus entrañas, a su amor persona, al verdaderísimo Dios por quien se vive. Y es justo el modelo de María de Guadalupe, no solo como modelo de mujer y madre, sino modelo de auténtica discípula y misionera, escuchadora, o dicho de otra manera, oyente efectiva de la palabra. María jamás pudo entender o comprender como de manera anticipada que Dios la había elegido para una misión especial. María fue encontrando su vocación en la palabra de Dios. La fue descubriendo. No de otra manera. Sí, como lo fue Jesús, que se fue descubriendo como hijo de Dios. Y oye, qué interesante esto, porque nos invita también a nosotros ir descubriendo nuestra propia existencia, nuestro propio vivir, el por qué y el para qué. Perdón, como simple paréntesis, mi querido Diego. Así es. El cómo qué y el para qué. Me parece que Lucas retrata muy bien en la manera dialógica el encuentro y la vocación de María a ser madre de Dios, a ser madre del unigénito y del Mesías, del Cristo, por quien y para el cual pues fuimos salvados, ¿no? Cuando María descubre eso, quisiera yo resaltar dos elementos importantes: la docilidad de María, la obediencia filial de María, que son elementos tan importantísimos de reflexionar, de asumir, y que hoy en día son virtudes que están en crisis. Hoy hablarle a una persona de ser obediente, la obediencia es entendida en nuestra sociedad hoy en día como un sometimiento opresor. Y esto, bueno, derivado, pues, por supuesto, de las ideologías que hoy imperan en nuestra sociedad. Sin embargo, la obediencia filial es aquella que, sabiéndose amado primero por el amor superior, soy capaz de amarlo a él, entregándome libremente, confiando libremente por un bien mayor al cual me está llamando a planificarme. Para entender la vocación de ser hijo de Dios, no basta, mis hermanos, solo con llevar al bebé a bautizar a la parroquia. Para ser hijo de Dios es necesario dejarse interpelar por la palabra del Señor, por cultivarse en ella. Y citando, parafraseando a San Pablo, ¿cómo conocerán estos niños y estos hombres al Dios hecho hombre
si no hay nadie que se los proclame, si no hay nadie que se los enseñe, uno de los dramas de nuestra sociedad es que hemos reducido la religión a prácticas mágicas de piedad. Y no hemos concebido, no hemos querido dar el salto a dejar interpelarnos por Dios en su palabra, en su vida y en sus obras, para que nuestra vida se ordene al bien al cual Él nos llama. La enseñanza de Santa María de Guadalupe es muy interesante, porque en la pedagogía nos va conduciendo desde estos dos elementos, su pobreza y su obediencia filial. Por citar un fragmento del Nicamopolgo en el diálogo que tiene con Juan Diego, por supuesto que la Virgen se sabe perfecta, discípula de su Hijo, madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, madre del Dios de todo cuanto existe. Sin embargo, María de Guadalupe se somete a la autoridad de la Iglesia, autoridad que ha dado su Hijo a los apóstoles. María le dice a Juan Diego, es mi voluntad que vayas al Palacio del Obispo de México y le digas cuanto has visto y oído, que es mi voluntad. La Virgen se somete a la autoridad del obispo. Cuando el obispo pide la señal, la Virgen accede a dar la señal al obispo. ¿Se fijan estas dos figuras que aparecen? La Virgen, Madre de Dios, y el obispo, cabeza de la Iglesia. La Virgen se somete a la autoridad de Jesucristo en la Iglesia. Es Madre de Dios, eso nadie se lo quita, pero es discípula, oyente de la palabra, y se somete al orden mismo de su Hijo. Por tanto, un ejemplo de auténtica, ay, se me fue la palabra. Humildad y obediencia. Exactamente. Un buen ejemplo, definitivamente, mi querido Diego, sí. Precisamente en esos dos ejemplos, esas dos virtudes, comprendemos entonces cómo es la pedagogía de Dios. Nos llama por estas dos virtudes a conocerlo, a entender nuestro ser, para que nuestro obrar pueda corresponderse con el ser. Por tanto, el Adviento viene a ser para nosotros este tiempo de espera, sí, por supuesto, pero no de una espera pasiva, de que nos sentamos ver que el mundo pasa, que sucede una guerra, que sucede otra guerra, que leyes y reformas en la estructura social del país van y vienen y deshacen familias, deshacen valores, y no me puedo quedar yo como cristiano sentado en el sillón viendo que el mundo pasa y la vida gira. El papel y el rol que me toca desarrollar en el mundo y en la sociedad como un auténtico hijo de Dios, lo voy a concebir y lo voy a entender cuando me deje interpelar por su palabra, porque es en la palabra de Dios donde yace la verdad que hoy también es un tema en discusión y puesto en crisis por la posmodernidad. ¿Qué es la verdad? Hace tres domingos que celebramos la fiesta de Cristo Rey, y esta pregunta de Pilato, ¿qué es la verdad? Pues la verdad viene a resurgir de nuevo en esta segunda semana de Adviento, porque la verdad es que hemos sido hechos hijos de Dios por el bautismo. Y la verdad es que necesitamos dar respuesta del don que hemos recibido. La verdad es que el mundo está urgido de que los hijos de Dios sean manifestados por sus obras y por sus acciones, de un Dios que ama, de un Dios que es misericordioso y que es justo. Sí, y como tú lo mencionaste antes, ¿no?
O sea, justamente el no solo llevar a bautizar a nuestros hijos, sino enseñarles con el ejemplo, pues la práctica del mismo, ¿no? Tenemos que hacer una brevísima pausa, pero no se despeguen de este su programa, El valor de ser católico. Estás en tu programa, El valor de ser católico. Regresamos. Querida familia, El valor de ser católico se ha comprometido a llevar el mensaje de esperanza, amor y de fe a todos los rincones. Cada episodio es una oportunidad para fortalecer nuestra comunidad e inspirar a través de las enseñanzas de la Iglesia. Queremos invitarlo a formar parte activa de nuestra misión. Pero para seguir adelante con esta noble labor, necesitamos de tu apoyo. Los invitados a contribuir con un donativo que no solo nos ayudará a mantener este programa en el aire, sino que también permitirá que alcancemos a más personas, llegando a aquellos que necesitan una guía espiritual en sus vidas. Cada contribución que ustedes hagan será una semilla sembrada en el corazón de aquellos que nos escuchan. Gracias por su generosidad y por creer en esta causa. Tu donativo marca la diferencia y hace posible que continuemos llevando la luz de la fe a aquellos que más lo necesitan. Que Dios les bendiga abundantemente por su apoyo y su compromiso con nuestra labor. El link para poder apoyarnos: www.elvalordesercatólico.com. Da clic en donar y listo. Únete al curso de espiritualidad todos los lunes a las 8 de la noche en el Facebook del Valor de Ser Católico con el teólogo Miguel Bustos. ¿Quieres ver este programa y otros más? Síguenos en Facebook y en YouTube nos encuentras como @elvalordesercatólico. Para que tus eventos no queden solo en tu memoria, contamos con estudio de audio y video profesional, sonorización de eventos, creación y mantenimiento de estaciones de radio por internet, comerciales de radio y televisión, videos corporativos y mucho más. Contáctanos WhatsApp al 5554 32 29 13 o al correo locutoresymas@hotmail.com. Tu mejor opción.